Buen día a todos. Deseo empezar dando gracias a Sahaja Yoga en Estados Unidos por este evento y por invitarme a contarles sobre nuestra investigación. Nuestra investigación está centrada en lo que es el silencio mental, en meditación, desde el punto de vista de la neurociencia. La neurociencia es la rama de la ciencia que se encarga de investigar nuestro sistema nervioso y dentro del sistema nervioso el cerebro. El cerebro tiene del orden de 100.000 millones de neuronas y se dice que es el sistema más complejo del universo que se conozca. Nuestro cerebro recibe toda la información, o casi toda la información del sistema nervioso, de los sentidos, no solo exteriores, sino también de las vísceras, todas las actividades musculares, todos los pensamientos, prácticamente toda la coordinación del cuerpo humano pasa de una forma directa o indirecta por él. Por ello es muy importante nuestro cerebro y que funciona bien para tener una buena vida. A modo de ejemplo, si me están escuchando, que espero que sí, el área auditiva primaria debe estar activa, como se ve en esta imagen. El avance de la tecnología, especialmente los escáneres de resonancia magnética, nos permite ver muchas cosas del cerebro que les voy a contar en estos minutos. Nuestro cerebro ha evolucionado de los primeros homínidos hace varios millones de años hasta el Homo sapiens. Se dice que hay Homo sapiens desde hace 150.000 años. Y una característica muy importante de los Homo sapiens es el lenguaje, la capacidad de hablar, de comunicarnos con precisión. El lenguaje completo o con total detalle se dice que existe en torno a 40.000 y 50.000 años entre los seres humanos. El lenguaje nos ha traído muchísimas consecuencias positivas que hacen de la sociedad y de la humanidad el estado actual, pero tiene un inconveniente. El inconveniente es que el lenguaje permanece en nuestro cerebro a modo de pensamiento, muchas veces con pensamientos negativos que amargan y dificultan nuestra existencia. Relacionado con esto es la investigación que les muestro ahora de un artículo publicado en la revista Science en 2010 por científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Para este estudio tenían 5.000 voluntarios de 83 países y les mandaban simplemente mensajes a sus teléfonos móviles preguntándoles cómo están, qué están haciendo, dónde tienen su atención. Y lo que vieron es que en muchos casos las personas que no tenían su atención en el aquí y ahora, que tenían la mente errante, divagando con pensamientos, eran infelices. De ahí el título del artículo de investigación, que en español sería Una mente errante es una mente infeliz. La conclusión, que se las leo en español, de este artículo, es que en conclusión una mente humana es una mente errante. Una mente errante es una mente infeliz. La capacidad de pensar en lo que no está pasando es un logro cognitivo que acarrea un coste emocional. Es decir, cuando estamos pensando, tenemos 3 estadios para nuestra atención. Si estamos pensando, o bien pensamos de cosas del pasado, de ayer, de la semana pasada, o bien pensamos en cosas del futuro, lo que va a pasar mañana, dentro de una semana. Esos son 2 estadios, y el tercer estadio es estar con la atención en el aquí y ahora, en el momento presente. Siempre me gusta recordar que presente es sinónimo de regalo, algo valioso. Cuando nuestra atención está en el presente, nuestra psique está en el aquí y ahora y nuestro cuerpo siempre está en el presente. Cuando nuestra mente está en el futuro o en el pasado, el cuerpo siempre está aquí, pero la mente no. Y hay una cierta desintegración. Que esto no tenga que ser drástico, es muy habitual, pues pensar mañana voy a hacer esto o ayer pasó tal cosa. Pero el mejor estado para nuestra salud, cuanto más estamos en el aquí y ahora, mejor es. Y eso hay muchos artículos científicos que lo muestran, entre ellos los nuestros. Pero estar en el aquí y ahora significa también que nuestra mente tiene que parar con los pensamientos. Porque cuando tenemos pensamientos, ya los pensamientos obligatorios nos llevan a un lado o al otro, nos sacan del momento presente. Y parar los pensamientos no es sencillo. Desde el yoga clásico, desde el antiguo tratado de Yoga Sutras de Patanjali, se dice que el yoga sucede cuando se para las modificaciones de la mente, cuando se paran los pensamientos.
En el año 1970, Srimati Nirmala Devi, la señora de la fotografía, fundó un yoga que denominó Sahaya Yoga, que se basaba en el yoga clásico de Patanjali de la India. Y lo llamó Sahaya, que quiere decir nacido con uno. Se trata de desarrollar nuestras cualidades naturales. Y una importante cualidad de este yoga es la capacidad de percibir el cuerpo sutil, de mover las energías que se describían en el yoga clásico, una especialmente la energía kundalini. Y cuando se mueve esa energía kundalini de forma natural, Sahaya también significa natural o espontáneo, esa propia energía kundalini facilita el estar en conciencia sin pensamiento. Es algo que, bueno, por ahora tienen que tomarlo como hipótesis, pero luego les invitamos a una experiencia práctica donde ustedes pueden percibirlo. Esta meditación de Sahaya Yoga ha sido investigada desde diferentes aspectos, pero un aspecto muy importante es este del silencio mental. Por ello me quiero referir a este estudio hecho en la Universidad de Sydney, en Australia, donde compararon la salud mental de meditadores de Sahaya Yoga respecto de la población australiana. La población australiana tenía de media en esta escala típica de la psicología, el SF36, en torno a 77, aquí en amarillo, discontinuo. Y se compararon con diferentes parámetros. El principal parámetro que definía la salud de los meditadores, la salud mental principalmente, era la frecuencia con la cual estaban en ese estado de silencio mental, que es con la atención en el aquí y ahora y sin pensamiento, y es un estado también de armonía y de gozo. Pues sucedió que aquellos meditadores que podían lograr estar varias veces al día en silencio mental tenían la mejor salud, la primera columna. Aquellos que lo tenían 1 o 2 veces al día también tenían muy buena salud, en azul. Incluso aquellos que tenían silencio mental 1 o 2 veces a la semana eran mejor que la población australiana, pero había un pequeño grupo, en torno a un 4 o 5%, que pocas veces llegaba, 1 o 2 veces al mes al silencio mental, o prácticamente no llegaba, cuya salud mental era inferior a la población australiana. Esto nos permite ver una definición de meditación, que según la fundadora, meditación no es tanto hacer, sino un estado. Uno está en meditación precisamente cuando está en silencio mental. Dicho de alguna forma, estos grupos de la derecha, pues de alguna forma no llegaban a estar en meditación. Como les decía, la meditación de Sahaya Yoga se ha estudiado desde diferentes ángulos y se ha mostrado en diferentes artículos científicos que es beneficiosa para temas como el estrés, la depresión, la ansiedad, el déficit de atención e hiperactividad en niños, el asma, arritmias cardíacas, diabetes, hipertensión, menopausia e epilepsia. En cada uno de ellos, esto es el primero, se suele citar poniendo el primer apellido del primer autor y el año de la publicación del artículo científico. Estoy hablando de artículos científicos con revisión por pares, es decir, que en revistas científicas que tienen un comité científico de expertos que deciden si el artículo cumple con los parámetros científicos propios de la ciencia y de la revista en cuestión. Bueno, vayamos a lo que hemos hecho aquí en nuestra Universidad de La Laguna en colaboración con otros investigadores de otras universidades. Bueno, nuestra investigación ha tenido como principal instrumento el escáner de resonancia magnética que tenemos en nuestra universidad, un escáner de 3 teslas. Este es una fotografía de un experimento y esta es en el cerebro desde la habitación de control. Bueno, nosotros hemos hecho 3 tipos de investigación, siempre usando este escáner de resonancia magnética. El primer tipo de investigación estaba basada en ver la actividad neuronal en ese estadio especial de silencio mental, que es qué partes del cerebro se activaban. En el segundo vimos cómo cambia el cerebro, porque el cerebro está permanentemente modificando, haciendo nuevas conexiones y dejando conexiones que no se usan. Y la anatomía varía ligeramente. Su cerebro de hoy va a ser ligeramente diferente al cerebro de mañana. Entonces eso fue el segundo tipo de estudio, comparar las anatomías de meditadores y no meditadores. Y el tercero fue ver la conectividad funcional, cómo diferentes áreas cooperan en ese estado de silencio mental. Bueno, en el primer estudio teníamos 19 voluntarios que tenían más de 3 años
de práctica diaria de la meditación de Sahaja Yoga. En este estudio les pedimos que meditaran dentro del escáner en 3 meditaciones consecutivas, muy cortas, de 2 minutos cada una detrás de otra. Lo que vimos es que en la primera meditación había una activación de áreas en amarillo frontales, detrás de la frente, y temporales en los lados, que interpretamos como el esfuerzo por acallar la mente, por silenciar los pensamientos. Luego esa actividad bajó bastante en la segunda meditación, y en la tercera meditación, en la cual la mayoría de los meditadores dijeron que sí llegaron a ese estado de silencio mental, el principal área activa era este área en amarillo, que es la ínsula anterior, la parte delantera de la ínsula del hemisferio derecho. Este área tiene que ver con lo que se llama la interocepción. La interocepción es nuestra capacidad de percibirnos, de saber cómo están nuestras vidas, cómo me encuentro, y de sentir esos pequeños, tener esa sensibilidad y ver que cada vez que no estamos bien nos damos cuenta. Muchas veces estamos tristes y nos podemos quedar tristes días, o estamos enfadados y el enfado dura un montón de tiempo. Si la ínsula está bien y tenemos ese trabajo, de esa capacidad de estar en silencio mental, de venir aquí ahora al presente, eso nos permite que cada vez que nos vamos fuera, hacia un lado o hacia otro, nos damos cuenta y volvemos a ese estado de armonía y de gozo que es estar en silencio mental. Y esa es la actividad principal que vimos en este primer estudio. Se publicó en esta revista, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, en el año 2015, con el título Medida de la actividad neuronal en el estado de silencio mental durante la meditación de Sahaja Yoga. Y quizás la principal conclusión es que vimos que la activación en la ínsula del hemisferio derecho reflejaba probablemente ese proceso atencional de estar en el aquí y ahora, en silencio mental. Este fue nuestra primera investigación. El segundo tipo de investigación tenía que ver con ver las diferencias anatómicas entre meditadores y no meditadores. Cómo cambia el cerebro al meditar. Bueno, aquí debemos saber que nuestro cerebro, el cerebro humano y todos los cerebros conocidos, tienen 3 tipos de materia. Tenemos la materia gris, que tiene un color grisáceo más oscuro, la materia blanca y el líquido cefalorraquídeo. La materia gris está formada principalmente por los núcleos neuronales. La neurona es la principal célula del cerebro y la que se conecta mandando información electroquímica entre diferentes partes del cerebro. Se sabe que la materia gris disminuye con la edad, disminuye también con muchos problemas, con los problemas psíquicos principalmente, y también se sabe que aquellas partes del cerebro que más usamos crean conexiones y normalmente aumentan su materia gris. Esto se vio claramente en este estudio del año 2004, donde se le pidió a los voluntarios que eran estudiantes que aprendieran artes malabares, de tener varias pelotas en el aire. Primero pasaron por el escáner de resonancia sin tener práctica y luego practicaban todos los días 1 hora. Después de varias semanas pasaron de nuevo por el escáner y las áreas en amarillo, que tienen que ver con la percepción del movimiento, la capacidad de ver dónde están las cosas que se mueven, esas áreas se usaron más y aumentaron el volumen de materia gris. Curiosa e interesantemente, pararon después se les dijo de parar la práctica, y varias semanas después volvieron a pasar y se vio que esas mismas áreas que habían aumentado, parando la práctica, disminuían. Esto nos hace ver de una forma simplificada que la materia gris se comporta como pequeños músculos. Cuando más se usan, se ensanchan, y cuando se dejan de usar, disminuyen. Se han hecho muchos estudios comparativos donde se han comparado diferentes tipos de población. Como les decía, en problemas psíquicos, por ejemplo en el Alzheimer, si se compara un cerebro sano con un cerebro con Alzheimer o con Alzheimer severo, la diferencia es muy grande, la pérdida de materia gris es muy grande. En nuestro estudio conseguimos 23 meditadores de Sahaja Yoga con más de 5 años de práctica y 23 no meditadores. Ambos grupos eran iguales en cuanto a edad, en cuanto a nivel de estudios, en proporción hombres y mujeres. Todos eran diestros, todos eran lo más similar posible, con la salvedad de que un grupo meditaba a diario, haciendo la meditación de Sahaja Yoga, y el otro grupo no. En esta gráfica vemos el porcentaje de materia gris en todo el cerebro. Cada punto rojo representa un voluntario meditador y cada punto azul representa un voluntario en control. Y vimos 2 cosas
muy importantes. La primera es que el grupo de meditación de Sahaja Yoga tenía en todo el cerebro un 7% más de materia gris. Y esta diferencia, que 7% puede parecer pequeña, para nivel de materia gris es enorme. Tengan en cuenta que, por ejemplo, enfermedades muy importantes como la esquizofrenia significa una pérdida de materia gris en torno al 2 o el 3%. Un 7% es la mayor diferencia que se haya publicado científicamente comparando grupos sanos. Se tienen diferencias de este tipo cuando comparamos personas ancianas con personas jóvenes. Como se ve en la gráfica, donde tenemos en el eje horizontal la edad en años y en el eje vertical el porcentaje de materia gris, en los dos grupos, las rectas de tendencia que marcan el comportamiento de los grupos, en rojo los meditadores y en azul el control, los dos grupos tenían en torno al 47% en torno a los 20 años. Pero cuando nos vamos a los 65, las rectas de tendencia marcan que el grupo meditador está cerca, un poco por debajo del 44%, mientras que el grupo de control está en torno al 41%. Y esta diferencia es enorme. Esto significa que en este nivel, en este aspecto, el cerebro tiene muchos aspectos, pero en este concreto, que es muy importante, de la materia gris, el cerebro de los meditadores era claramente más joven, incluso se podría decir más saludable en este aspecto de la materia gris. No solo teníamos que los meditadores tenían un 7% más, sino que además la materia gris disminuía, como se ve en las rectas, más lentamente en los meditadores respecto al grupo de control en azul. Este estudio se publicó en la revista PLOS ONE, que es la revista que más artículos publica al año porque publica de todos los campos de la ciencia. Y lo publicamos con este título en castellano, Incremento de materia gris asociada con la meditación de Sahaja Yoga. Y este artículo tuvo una importante repercusión en el mundo científico. La misma revista, cuando acabó el año, nos informó que nuestro artículo había sido de los más descargados y de los más leídos. Y pasados los años, este mismo año 2021, nos ha informado de que nuestro artículo estaba entre los más citados. Más citado quiere decir que en otros artículos de investigación se menciona nuestro artículo. Es decir, que nuestro artículo de alguna forma forma parte de lo que es la bibliografía científica en este campo de meditación y neurociencia. Además, como este caso de tener un 7% más de materia gris era único, decidimos hacer una visión de los datos comparando las diferentes áreas del cerebro. Vimos que en todas ellas los meditadores tenían más, pero esa diferencia era más relevante, más clara, en las áreas frontales, que están justo detrás de la frente, que definen mucho de nuestra personalidad, definen la toma de decisiones, la atención, el control de las emociones, y también en el lóbulo temporal derecho y el tallo cerebral derecho. Esta nueva investigación se publicó en diciembre de 2020 en la misma revista PLOS ONE, y como os digo, es la mayor diferencia de materia gris que se haya publicado en una revista científica. Y bueno, voy ya al último tipo de investigación, que tiene que ver con lo que es la conectividad funcional, que es cómo diferentes áreas del cerebro cooperan para funciones complejas. Y queríamos ver qué pasa, qué conectividad funcional hay en ese estado de silencio mental. Lo primero que vimos es que había un área importante, que es el cingulado anterior rostral, dibujado aquí en amarillo, un par de centímetros detrás de nuestra frente, en la cual los meditadores tenían más materia gris. Pero no solo tenían más materia gris, sino aquellos meditadores que mejor meditaron en el escáner, que nos contaron después que estuvieron mucho más tiempo en silencio mental dentro del escáner, lo cual no es fácil, tenían más materia gris en esa zona. Y además coincidía bastante con los que más veces tenían el silencio mental en sus meditaciones diarias. Esta área es muy importante porque ha sido mencionada en otros artículos de otros grupos de investigación, que tiene que ver con la felicidad. Se ha hecho un estudio comparando lo felices que son las personas, y ahí está relacionado con esta área. Personas que tienen más materia gris en esta área tienen tendencia a ser más felices, porque esta área tiene que ver con el control de las emociones, con el control de la atención, con la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, con lo cual tiene que ver o facilita la felicidad. Lo contrario también se ha visto. Personas que tienen menos volumen de materia gris en esta zona tienen tendencia a la depresión. Bueno, pues vimos que este área, que era importante, cooperaba con estas áreas aquí en rojo, que es de nuevo la ínsula, que tiene que ver con esa interocepción, y el putamen, que tiene que ver con áreas dopaminérgicas de ese estado de gozo que se percibe en el silencio mental.
y cesaba la cooperación con el tálamo. El tálamo es un área de relevo donde todas las entradas de los sentidos, los impulsos nerviosos llegan a esa zona del tálamo y luego lo mandan a diferentes partes de la corteza cerebral. Esa desconexión del tálamo la interpretamos como cuando estamos en ese estado de silencio mental, de alguna forma estamos con la atención interiorizada, lo cual es importante sobre todo dentro de un escáner de resonancia que es muy ruidoso y muy incómodo para meditar. O sea, uno tiene que abstraerse del exterior y eso lo interpretamos con esta desconexión del tálamo. Bien, este artículo se publicó en la revista Neuroscience en el año 2018 y lo que decíamos en las conclusiones es que las áreas de conectividad funcional que veíamos estaban asociadas con redes neuronales cruciales para el control de la atención y las emociones, lo cual probablemente tiene repercusiones positivas en nuestra salud, porque tener una buena atención y un buen control de las emociones, además de que está ligado a nuestra inteligencia emocional, es muy valioso para nuestra salud, para estar en armonía. Y bueno, esto era lo principal que les quería contar de una forma muy resumida, 10 años en 10 minutos. Y bueno, a modo de resumen del resumen, llegar frecuentemente al silencio mental implica, por un lado, la integración de nuestro cuerpo y nuestra mente, como vimos en nuestro primer artículo de actividad neuronal. Tiene que ver con una mejora de la salud física y mental, no solo en todos los artículos que les mencioné relacionados con Sahaja Yoga, sino también el rejuvenecimiento de nuestro cerebro respecto a la materia gris, que salió en el artículo de 2016-2020, y también mejora nuestras redes atencionales y el control de las emociones, como mencioné en el último artículo. Todo ello nos facilita salir de lo normal que es tener la mente errante, divagando para allá y para acá, que nos resta eficiencia y que a veces nuestra vida se amarga solo por esos pensamientos negativos que están ahí como una nube oscura, oscureciendo nuestro día a día. Y nos permite salir de esa mente errante e infeliz y tener una mente en silencio mental, armoniosa, gozosa y de mejor salud. Bueno, esta investigación no la he hecho yo solo, he tenido unos fantásticos colaboradores de diferentes universidades, también de mi universidad, y yo les agradezco a ellos también muchísimo el que hayan trabajado conmigo y que sigamos trabajando en nuevos proyectos. Y ya acabar simplemente dando de nuevo las gracias a Sahaja Yoga Estados Unidos y a todas las personas que han puesto mucho amor y cariño para que este evento sea exitoso. Les agradezco mucho que me hayan permitido ser parte de este evento y les deseo todo el éxito. También a todos ustedes les agradezco muchísimo que me hayan permitido estar con ustedes estos minutos compartiendo nuestra investigación. Les animo a que practiquen, tengan esta sesión, la parte práctica, porque la parte teórica se queda en el aire, pero cuando la parte práctica funciona, eso también repercute en nuestro sistema nervioso y en nuestro cerebro.